Y ahora leo y me encuentro con esta primera novela que ha publicado, Como llueve en las despedidas. Y es también una novela muy especial. Es una novela muy especial. Es tan personal, tan inhabitual desde el punto de vista narrativo, tan exigente desde el punto de vista literario y tan brillante desde el punto de vista conceptual y verbal, claro, no como sus artículos, con el añadido especial y el añadido potente de no ser un artículo, de ser una novela de 200 páginas sostenida sobre esas características literarias. Cosas que resaltan, nada más entrar en la novela, enseguida en la novela, ¿no? La osadía de la propuesta. La osadía de esa propuesta novelística en el momento de la narrativa española actual. Es muy osada, es muy diferente de lo que ahora parece que se está escribiendo y se está publicando. Estamos escribiendo y estamos publicando, yo me meto en el saco, ¿no? La calidad del resultado, y me refiero a la calidad de la propuesta en sí, por supuesto que también a la calidad de los ingredientes de la novela, ¿no? Todos, desde los lingüísticos hasta los especialmente narrativos. Me refiero a la calidad de la propuesta. Es muy refinada desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista literario, hacer una propuesta narrativa de estas características, ¿no? La calidad estrictamente literaria, porque es apabullante, quiero decir, uno empieza a leer y la calidad de esa prosa se impone desde las dos primeras líneas. Y una cosa que suele llamarse la calidad de página. Es decir, en esta novela, como en alguna otra que uno pueda haber leído a lo largo de su vida, se impone lo que se llama calidad de página. Cada página, no hay, digamos, concesiones a la facilidad o concesiones. Cada página está cuidada la calidad al extremo, ¿no? Y eso no es ni frecuente ni fácil de conseguir. Exige talento, por supuesto, pero exige también una extraordinaria exigencia, un extraordinario rigor y una extraordinaria conciencia de lo que es y de lo que debe ser lo literario cuando uno se lo plantea de esa manera, ¿no? Sin esas concesiones que tanto que tan fácil es hacerse a veces. Y luego dos preguntas que aparecen enseguida. ¿Es una novela lírica? ¿Es una novela, y aquí ya entramos en el territorio que siempre puede resultar irritante, que para mí siempre resulta muy irritante, demasiado literaria, que supongo que alguien le puede haber comentado en algún momento al propio Luis? Es que esta novela es demasiado literaria. A mí eso me parece un disparate. Es decir, alguien está escribiendo literatura, está escribiendo novela, narrativa, literatura, se lo toma con esa exigencia y con ese rigor, y poder reprocharle que es demasiado literario es un despropósito. Es un despropósito. Es verdad que también se ha dicho de algunos grandes escritores, y a mí de pronto así se me vienen a la cabeza dos escritores que tienen esa misma aspiración de llegar a los límites máximos de lo literario, ¿no? Uno del que siempre se ha salido, son dos nombres, podría decir Umbral, que es quizá el típico nombre que salta enseguida, aunque sea otra cosa diferente, ¿eh? Yo sé de la admiración de Luis por Francisco Umbral, que yo comparto, en contra de muchas opiniones y de algunos escritores muy conocidos que acusaban a Umbral de tener lo que llamaban un estilo sonajero, ¿no? Que es una cosa. Pues por eso, porque considerarlo excesivamente literario, que en sí es una expresión que no tiene el menor sentido, pero dos escritores, uno norteamericano y el otro me parece que no, el otro irlandés, que tienen esa propuesta literaria de enorme exigencia. Uno es William Styron,
el autor de La decisión de Sofía. Es un escritor que está siempre en la tensión de la máxima literatura, ¿no? De lo máximo de prosa, de lo máximo de estilo. En la decisión de Sofía, de la que se hizo una película que fue muy conocida, con Meryl Streep, es evidente, es decir, el lector está siempre consciente de que ese autor, ese novelista, tiende siempre a la máxima calidad literaria, ¿no? Pues en esta línea se emparenta la novela de Luis. Y el otro es Jan Banville, evidentemente, ¿no? Que es un escritor evidente, es actual, al que también se le suele de pronto reprochar que escribe demasiado bien. Mire usted, se trata de escribir, sufro mucho por eso. Se trata de escribir lo mejor posible. No se puede reprochar a un escritor que escriba demasiado bien. Pues en ese parentesco literario está Luis, y está con esta novela. Del argumento de una novela más vale no hablar nunca en las presentaciones, a menos que quiera hacerlo él, ¿eh? Pero no se debe hablar del argumento, aunque, bueno, pues en la portada del libro, por tanto, todos los que tengan el libro, los que lo compren, los que lo lean, lo primero que van a hacer va a ser leer la contracubierta y enterarse de la propuesta resumen que se hace de la novela, y por tanto, pues eso sí se puede compartir, ¿no? El origen de la novela está en un profesor universitario que descubre una carta de un capitán francés hecho prisionero en la Guerra de la Independencia, y que está prisionero en la isla de Cabrera, ¿no? Y esta carta, al profesor que la lee, intuye que en esa carta hay algo que le afecta personalmente, a pesar de la distancia del tiempo, a pesar de la distancia de épocas, a pesar de las circunstancias absolutamente diferentes en las que se desarrolla la vida de ambos personajes, el personaje del profesor y del capitán prisionero francés, y él se identifica con esta carta, y ahí arranca la novela, ¿vale? Y arranca la novela y se desarrolla en dos tramos de capítulos, pares e impares, o impares y pares por respetar el orden, en el que se desarrollan las dos, o sea, los ejes verticales troncales de las dos historias. Por una parte, la historia del profesor, que está narrada en tercera persona, pero en esa tercera persona, en ese tipo de tercera persona que no es exactamente una tercera persona omnisciente, sino que sigue de cerca al personaje del profesor, que se llama David, ¿no? Y que tiene, que va, a ver, hay que ser cuidadoso a la utilización de las palabras ya llegados a este punto, contando, porque en realidad no es ni contando ni narrando, no son verbos que correspondan exactamente a lo que hace el libro, pero que va reflejando, quizás sea más apropiado, una circunstancia personal de relación con dos mujeres, ¿vale? Tampoco hay que hacer demasiados detalles sobre ellas dos, es verdad que están ahí en la novela, porque van confluyendo, y por otro lado los artículos pares son, a ver cómo lo digo, una especie de construcción epistolar sobre esa novela que ha descubierto el profesor. Y digo reconstrucción porque no es evidentemente la carta que ha descubierto. La carta que ha descubierto aparecerá en algún momento, no sé si esto lo debería haber dicho, pero bueno, ya se me ha escapado. Aparecerá en algún momento con unas características muy especiales, ¿no? Pero lo que el lector va leyendo desde el capítulo 2 y todos los capítulos pares, en capítulos cortos, es una reconstrucción de lo que hay en esa carta. De una manera, en la carta está de una manera muy sucinta, pero muy sugerente, o por lo menos muy sugerente para el personaje del profesor, ¿eh? Y entonces ahí es como o una serie de epístolas, o una gran epístola mental, un continuo de epístola mental
salida, arrancada, nacida de esa carta que el profesor ha descubierto. Bueno, eso es de qué va la novela. Luego pasan cosas en la novela, naturalmente. Llama mucho la atención esta estructura de la novela. En estos capítulos alternos, obviamente los impares, ya digo, están escritos en tercera persona, en una tercera persona muy especial, y los pares en primera persona, puesto que están escritos desde la voz supuestamente escrita de ese capitán prisionero. Debo decir que esa alternancia de las voces en primera y en tercera persona produce un efecto muy particular, porque el lector va intuyendo desde el principio que eso va a ir confluyendo en una especie de emoción, yo no voy a decir, ni siquiera voy a decir de historia común, sino de emoción común, de situación anímica común, de situación sentimental común, de una serie de concepción del amor, de concepto, por ejemplo, del miedo, del concepto, y de un concepto fundamental en la novela que es el sentimiento de pérdida. La sensación que va fraguando a lo largo de todas las páginas del sentimiento de pérdida, ¿no? Pero, entonces, no se cuenta la historia a la manera tradicional, no se cuenta la historia a la manera convencional. Son como, diría yo, como fotogramas, como cuadros. El título es, debo decir, muy cinematográfico, ¿eh? Esto de Como llueven las despedidas, todos recordamos películas en las que los amantes se despiden y se separan y llueve. ¿No? Hay, de hecho, bueno, hay un momento en la novela también ahí donde aparece literalmente la frase, ¿no? Llueve como llueven las despedidas. Y lo que hace es, con unos recursos muy, muy literarios, que no son específicamente, que no son narrativamente convencionales en absoluto, pero que son literarios y verbalmente de mucha potencia, mucha metáfora, mucha comparación, mucha enumeración, mucha imaginación verbal, va construyendo la historia que ocurre dentro de cada uno de esos momentos que van sucediéndose capítulo a capítulo. Es verdad que el motor literario de la novela es un recurso pues habitual, muy habitual en muchas novelas, que es el hallazgo de un documento, ¿no? Bueno, no sé, el manuscrito encontrado en Zaragoza, y desde ahí pues tantas novelas que parten de eso, ¿no? Del descubrimiento por parte del narrador de un manuscrito de carácter histórico y que puede ser, y que suele servir habitualmente para dos cosas, o bien para la reconstrucción de ese momento histórico al que se refiere el manuscrito encontrado, sea más largo, o el documento encontrado sea más largo o más breve, o bien para la invención de una historia que encaja o que hacen encajar, normalmente con connotaciones relacionadas con la actualidad, en ese contexto histórico al que se refiere o el que está, al que pertenece el documento que se encuentra, ¿no? En este caso, ya digo, el recurso es habitual. El profesor encuentra una carta, pero el desarrollo de ese encuentro, el desarrollo de ese hallazgo es, y perdón por la redundancia, un hallazgo. Un hallazgo, porque no se dedica a reconstruir, pues no sé, la guerra de la independencia, digamos, porque la referencia es obvia, ¿no? No construye la guerra de la independencia y luego no inventa una historia de un capitán especial, particular, al que hacen prisionero, al que es vencido, hacen prisionero y está preso en el penal de la isla de Cabrera. No hace eso. Ni se inventa, ni la historia del capitán se hace ficción para encajarla en ese momento histórico. No. Espera, que a mí me puede pasar lo mismo en cualquier momento. Hace otra cosa. Hace con los recursos literarios crear espacios no solo físicos, sino mentales.
y sentimentales y emocionales. Y esos espacios van construyendo internamente la historia que se quiere contar. Ya lo he dicho, lo hace por medio de dos narradores, un narrador en tercera persona, que refleja las emociones y el flujo de conciencia del profesor, de David y de su relación con las dos mujeres, Gloria y Ana María, y la primera persona de esa carta o de esa larguísima carta que el lector va leyendo a fragmentos. Hay algo que se ha destacado mucho y que yo creo que el propio Luis suele destacar, que es, dice, una novela sin diálogos. Yo no estoy muy de acuerdo. Eso es lo único en lo que no estoy muy de acuerdo. Luego matizaré. Porque hay diálogos. Lo que pasa es que no hay diálogos convencionalmente marcados con signos de diálogo, o los guiones o el entrecomillado. Pero dentro de esas expresiones oyes hablar a los personajes. Y los personajes dicen cosas que están incorporadas a esa peculiar y especial narración, ¿no? De manera que diálogos en el sentido de voces que se expresan y que identifican a quien las dice, hay en la novela, ¿no? No hay diálogos convencionales, como nada es convencional en la novela, tampoco los diálogos que hay en la novela es convencional, pero existen, en mi opinión, a lo mejor estoy equivocado, luego me riñen, pero hay una cosa que a mí me ha parecido también extraordinaria, digo también porque todo me va pareciendo extraordinario y es verdad, que es la construcción de los espacios en los que se desarrolla esta manera tan especial de contar, ¿no? Tanto los exteriores como los interiores, por hablar en términos cinematográficos, ¿vale? O sea, los exteriores, los paisajes, paisajes urbanos también, ¿no? Y los interiores, los bares, por ejemplo, el hotel, por ejemplo, la casa, el paisaje doméstico. No hay una descripción de eso, lo que hay es una acumulación de recursos literarios que van construyendo ese espacio. Esto es verdaderamente extraordinario, es muy difícil. No decir había una puerta, no sé qué, pero tú saber lo que hay en esa habitación, a través de esa manera especial, tan especial de contar cada momento. No momentos sucesivos, sino cada momento, y cada espacio, cada exterior y cada interior. ¿Necesita esta novela un lector o una lectora muy exigente consigo mismo? Porque eso puede ser alguien que también te lo diga, ¿no? Yo creo que lo que necesita esta novela es, por encima de todo, un buen lector, una buena lectora. Lectores y lectoras, que sepan apreciar y disfrutar la literatura. Cualquier propuesta literaria, incluida este tipo de propuestas literarias que sí son audaces, que no son convencionales, que son audaces y que plantean verdaderos, no voy a decir retos, porque eso tiene incluido algo de dificultad, ¿no? Parece que cuando tú dices eso plantea un reto, en realidad te está planteando una dificultad. Te está planteando estímulos. Eso es una manera de abordar y de contar que plantea estímulos y que yo creo que agradece mucho un buen lector y una buena lectora. Y desde luego es una novela que necesita suerte. Pero no una suerte convencional. No solo, que también, una suerte como la de la lotería. Me toca un número y me ha tocado la lotería. No. Necesita una suerte más compleja. Necesita la suerte de que la industria literaria de este país vuelva. Y digo vuelva porque hubo una época, antes de la última oleada de novelas lo más fáciles posibles para la mayor difusión posible, en que este tipo de propuestas literarias eran de verdad apreciadas, eran de verdad apoyadas, eran de verdad promocionadas, premiadas,
Y eso, pues ahí sí que hay que esperar un poco de fortuna, porque la situación industrial de la literatura, o de lo que llamamos literatura, o lo que en este momento consideramos literatura, pues probablemente necesite, probablemente no, seguramente, un cambio de rumbo, una mirada, una valoración diferente, la que pueda brillar, se pueda reconocer, se pueda promocionar, se pueda compartir propuestas como esta que hace Luis Miguel en esta estupendísima novela. Y tan personal, estupenda y tan personal. Yo creo que la suerte la va a tener Luis. Tú, como autor que apuestas por este tipo de literatura, este libro, yo espero que también la tenga, pero desde luego tú, como autor, si insistes y si apuestas por ese título de literatura, por una simple razón, porque se la merece, porque se merece que esta apuesta literaria tenga esa fortuna de contar con cómplices dentro de la industria editorial, y eso hará que cuente con cómplices y con devotos dentro de la comunidad de los lectores y las lectoras, seguro.